días, hermanos, o buenas tardes. Buenas tardes, justitas. Que el Señor nos bendiga. Como siempre, es un placer para mí poder compartir la palabra de nuestro Señor y tener también este privilegio de que podamos adorar a Dios como comunidad. Que el Señor nos bendiga. Seguimos en nuestra serie de Hechos, el origen de la iglesia, y ya hemos llegado al capítulo 17. Y de forma de introducción, de contexto, mencionar que Pablo, Silas y Timoteo, recuerden que Timoteo se unió en esta segunda gira misionera, van de Filipos, del sermón del domingo pasado, la ciudad de Filipos, a la ciudad de Tesalónica a predicar. Y esto no es raro, mis hermanos, porque nosotros vemos constantemente a estos hombres predicando una y otra vez el Evangelio, arriesgando sus vidas por causa de Cristo, y lo hacían con pasión. ¿Qué pasó en Tesalónica? Bueno, vemos que algunos creen, como es normal, gracias hermanos, y otros se reúnen para ir en contra de estos misioneros y atacarles. Es así como se nos cuenta que hay un personaje que dispone su hogar llamado Jasón, a los cuales persiguen. Estos misioneros tienen que escapar en la noche debido a la persecución y llegan a otra ciudad llamada Berea. Nosotros conocemos a los hermanos de Berea, ¿cierto? Siempre escuchábamos que los hermanos de Berea, ¿qué hacían cuando Pablo predicaba? No conocen la historia. Sí, o la conocen. Examinaban que lo que Pablo estuviese diciendo estuviese de acuerdo con lo que las escrituras decían. ¿Qué pasa en Berea? Tiene un poco más de aceptación la predicación de Pablo, pero estos que estaban en Tesalónica y formaron la revuelta, llegaron ante Berea y nuevamente tienen que escapar y huir. No se explica la razón, pero el que huye de noche es solo Pablo, mientras Silas y Timoteo estaban ahí en la ciudad. Y Pablo huye a otra ciudad llamada Atenas. Y es así como comienzan los pasajes que vamos a estudiar hoy, que está enmarcado en los versículos 16 al 34. Como son varios versículos, les quiero invitar a que tengan sus Biblias abiertas o sus celulares y que podamos ir leyendo mediante vamos avanzando en el sermón. Aquellos que toman nota, el propósito de este sermón es vencer la idolatría. Y para esto, nuestro tema será el camino por Atenas. Y vamos a mencionar 3 etapas: el debate, la predicación y la burla. El debate, la predicación y la burla. Vamos a nuestro primer punto, el debate. Esto va a estar en los versículos 16 al 21, pero recuerden que vamos a ir leyendo mediante vamos avanzando. Versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién? A Timoteo y a Silas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. La idea de nuestro texto, mis hermanos, es que Pablo se indignó, que Pablo se enojó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos de aquella ciudad. ¿Y qué ídolos podemos preguntarnos? Bueno, nosotros vemos que en Grecia, mis hermanos, estaba llena de dioses, llena de templos para estos dioses, es decir, estaba llena de idolatrías. Nosotros podemos mencionar algunos famosos dioses: Zeus, Hera, Poseidón, Afrodita, Atenea, Apolo, Artemisa, etc. Y vemos constantemente que los atenienses adoraban a estos ídolos. Pablo entonces, mis hermanos, al llegar a esta ciudad, ve la hermosura de las estructuras, lo arquitectónico, ve la inteligencia, la filosofía, pero vio cómo todo esto bueno y hermoso no honraba a Dios. Así que en vez de impresionarse, se indignó profundamente. Tanto así que nuestro texto
nos dice que empezó a discutir con todos aquellos que se le atravesaba. Ahora bien, mis hermanos, Pablo vio ídolos en su contexto. ¿Y qué pasaría si nosotros invitamos hoy a Pablo a nuestro siglo XXI? A que visitara nuestras ciudades, a que visitara nuestra actualidad. ¿Cuáles son los ídolos que se podrían mencionar? Y para aquellos que se están preguntando qué es un ídolo o a qué nos referimos, ídolos son aquellos objetos de adoración hacia los cuales nuestro corazón engañado nos impulsa. Es decir, estoy adorando a un ídolo cada vez que mi corazón me convence que algo o alguien aparte de Dios puede satisfacer mi corazón. Estoy adorando a un ídolo cada vez que mi corazón engañoso me convence que algo o alguien puede satisfacerme aparte de Dios. No terminaríamos entonces, hermanos, de enumerar todos los ídolos que nuestro corazón levanta. Las posibilidades son infinitas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, como lo dice Juan Calvino, es una fábrica personalizada de ídolos en nuestro propio corazón. Y ya que los ídolos son incontables, déjenme mencionar dos cosas, dos simples indicadores para que podamos reconocer los ídolos de nuestro corazón. Vamos a ver en un lado positivo y en un lado negativo. En el lado positivo, si estás dispuesto a pecar, para obtener lo que deseas, es un ídolo. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Tú deseas ascender en tu trabajo. Ascender en tu trabajo no es un mal deseo, es bueno. Pero si tú tienes que hablar mal de ese compañero de trabajo para quedarte con su puesto, eso es un ídolo porque estás pecando para obtener algo. ¿Se entiende la idea? De manera negativa, si pecas cuando no obtienes lo que deseas, es un ídolo. Si pecas cuando no obtienes lo que deseas, es un ídolo. Yo puedo desear un hijo. Si el Señor no me lo da y me causa frustración y me causa enojo y desesperación, es porque pienso que ese hijo me va a brindar más felicidad o me va a brindar la felicidad que Dios no me está entregando. ¿Se entiende? ¿Sí? Cualquier acción entonces, cualquier pensamiento, cualquier mala acción o cualquier mal pensamiento es una indicación de una idolatría en nuestro corazón. Cuando creemos que cosas o personas van a llenar nuestro corazón, aparte de Dios, esa persona se está transformando en un ídolo. Esa cosa se está transformando en un ídolo. Y hay cosas que nosotros podemos decir son súper buenas, pero incluso la iglesia se puede transformar en un ídolo para el pastor, para los líderes. Incluso la teología se puede transformar en un ídolo cuando dejamos a Dios de lado, cuando abandonamos al Señor. Porque lo que su palabra dice es que es el Señor el que merece toda honra y toda gloria, no nosotros, no las cosas. Hermanos, y esto es súper importante porque hoy en día los hijos se han transformado en ídolos. Las esposas se transforman en los ídolos del esposo. El esposo se transforma en los ídolos de la esposa. Las cosas materiales se transforman en ídolos en nuestras vidas. Y aquellos más puros que acumulan y acumulan libros, los libros se pueden transformar en ídolos en tu corazón. Todo aquello que le esté quitando la honra y la gloria a nuestro Dios es un ídolo, mis hermanos. Tenemos mucho que trabajar. ¿Qué podemos hacer? Reorganizar nuestras prioridades, entender el mandamiento
de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dios es el único que puede llenar el vacío de nuestro corazón. Dios es el único que puede ofrecernos una identidad segura como hijos de Dios. Es el único que puede ofrecernos un bienestar genuino. Si no es en esta vida, será la venidera, pero tendremos un bienestar eterno. Dios es el único que puede ofrecernos una libertad verdadera. En Cristo somos realmente libres. Fuera de Cristo tú eres esclavo de Satanás y de los ídolos de tu corazón. Solo Dios puede ofrecernos la verdadera felicidad. Examina tu propio corazón y ve cómo siempre tu corazón quiere algo más. Nunca se conforma con lo que tiene. Nunca se conforma con el sueldo que tiene. Nunca se conforma con la familia que tiene. Nunca se conforma con el hogar que tiene. Siempre quiere más, siempre exige más. Porque piensa que las cosas y las personas son las que brindan felicidad. Qué equivocados estamos, mis hermanos. Es solo Dios, es solo su Espíritu Santo que nos hace verdaderamente libres y verdaderamente felices. Versículo 18, por favor, en adelante. Acompáñenme. Dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Los estoicos, mis hermanos, y los epicúreos tienen en común la búsqueda de la tranquilidad y de la felicidad, pero difieren en sus enfoques y creencias. Los estoicos son racionales, incluso ese concepto todavía se usa un poco. Uno le dice que una persona es estoica cuando es fría, cuando es racional, cuando es firme, dura. Y los epicúreos buscan el placer de las cosas simples. Y no me quiero detener, mis hermanos, en explicarles más acerca de estas dos filosofías, pero sí quiero detenerme en algo que se pasa por alto cuando uno lee este texto, que por lo menos yo en lo personal lo había pasado por alto en varias oportunidades. No sé si ustedes se dan cuenta que estos dos personajes, los estoicos y los epicúreos, dicen que Pablo está hablando de nuevos dioses. ¿Y por qué lo menciona de forma plural y no singular? No sé si se lo habían preguntado y si alguna vez lo habían escuchado. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús era la divinidad masculina y que la resurrección era la divinidad femenina. ¿Lo habían escuchado? Con esto me retiro entonces. Los griegos amaban oír o decir algo nuevo. Fue justamente la novedad de este mensaje, de lo que ellos pensaban que Pablo estaba diciendo, lo que hizo que se ganara la invitación a predicar o hacer su exposición en el Areópago. Pero yo quiero que notemos algo. A pesar de que Pablo habló en un lugar diferente, con un diferente tipo de audiencia, su mensaje no cambió nunca. Él siempre se mantuvo fiel a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nosotros decimos que el foco de Pablo, el mensaje siempre fue el Evangelio. Por eso en esta historia no vemos solo el debate, sino que también vemos la predicación.
versículos 22 y 31, dice la predicación. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo, como un excelente expositor y apologeta, utilizó el extenso panteón, los dioses que tenían ahí, para justamente hacer mención a ese altar que ellos tenían con la inscripción de al Dios no conocido o al Dios que no se logra entender. Pablo justamente quería revelarles a este Dios desconocido para ellos, al verdadero Dios. Y es por eso que en los versículos siguientes nosotros encontramos un sermón que dice lo siguiente, versículos 24 en adelante. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten, sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Mis hermanos, y yo sé que cuando uno lee esto rápidamente pasa muy por encima de lo que Pablo está haciendo aquí. Lo que Pablo está haciendo, mis hermanos, es desarmar completamente la cosmovisión, la filosofía y la religión de los griegos. ¿Por qué? Y permítanme hacer algunas menciones sobre los versículos leídos. Pablo comienza diciendo que Dios es el que creó todas las cosas. Esto justamente para combatir la idea que tenían los griegos de que tiene que haber un Dios para todas las cosas. Que existe un Dios de la guerra, una diosa del amor, una diosa de la fertilidad, un Dios del mar, un Dios de los cielos. Pablo está diciendo, no se equivoquen. Solamente existe un Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y cuando Pablo ocupa la expresión cielo y tierra, no está diciendo que Dios no haya hecho lo que está sobre la tierra o sobre los cielos. Es una expresión para decir todo lo creó el Señor. Todo lo creó este Dios que yo les estoy presentando. Todo lo creó Dios porque tiene todo poder, porque no necesitamos un Dios especial para cada cosa. Este Dios está por sobre todas las cosas, porque Él es el Señor. ¿Qué más dice Pablo? Que Dios no habita en templos humanos. Los dioses griegos necesitaban templos para ser adorados, para ser alimentados de alguna forma. Y Pablo está diciendo, Dios no necesita de esto. Dios está en todo lugar. Como Dios tiene todo poder, como Dios es lo más grande, como Dios es todopoderoso, no necesita de un lugar puntual para que tú lo adores. Dios puede ser adorado en cada rincón y en cada parte del mundo. ¿Qué más dice Pablo? Que no necesita de nosotros, como los dioses griegos. Yo no sé si ustedes han estudiado o han escuchado un poco de mitología griega, pero los dioses griegos necesitaban feligreses para tener poder. Si no tenían personas que los adorasen, ellos perdían su poder a tal punto que podían llegar a desaparecer o ser olvidados. Entonces Pablo está diciendo, nuestro Dios, mi Dios, al que yo les presento, no necesita de adoración.
o no necesita de los seres humanos porque Él es todopoderoso. Pero no se equivoquen, Él nos formó y nos formó con un propósito. Porque si Él es el ser más extraordinario, es lógico entonces que nuestro propósito como criaturas de Él sea adorarlo. ¿Qué más dice Pablo en este sermón? Que Dios creó al ser humano desde Adán y Eva, como un linaje. Que el ser humano viene desde un linaje solamente. ¿Y por qué dice esto? Porque según la mitología griega, Zeus y Prometeo fueron los que formaron al hombre. Prometeo formó los primeros modelos con barro y Zeus lanzó el aliento de vida. Pero Zeus y Prometeo pelearon, porque Prometeo quería darles inteligencia para que los seres humanos se capacitaran y les dio el fuego. Y Zeus le había dicho que los dejara tranquilos, porque un día estos seres humanos se podían levantar en contra de ellos. En cambio nosotros vemos que el Señor es el que tiene el poder, que el Señor es el que controla todas las cosas, que el Señor nos formó con un propósito y que un día juzgará a todas las naciones, a toda lengua, porque Él es el que tiene el poder. Por último, menciona de que somos linaje de Dios y ocupa incluso a sus propios poetas. Fíjense la inteligencia de Pablo, de ocupar los mismos conceptos que ellos creían o defendían. Pero ¿cómo se contradecían? Porque sus poetas decían que somos linaje de Dios. Entonces Pablo dice, la divinidad no es ni oro, ni plata, ni piedras, porque nosotros no somos de oro, de plata o de piedras. La divinidad tiene vida. Dios es un Dios vivo y tiene todo poder y tiene toda autoridad, y nosotros como sus hijos necesitamos adorar a este Dios que tiene autoridad y tiene poder. Pablo entonces pasó en este sermón de mostrarle quién es Dios, el creador de todas las cosas, a quienes somos nosotros, linaje de Él. Pasó también a mostrarle nuestra responsabilidad ante Él y cómo es necesario que entendamos y que lo adoremos en verdad. Y por último, en los versículos 30 y 31, nos dice que debemos rendirle cuentas si lo deshonramos y no lo adoramos. En otras palabras, mis hermanos, se menciona el juicio. Versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Se dan cuenta que Pablo no predicó un mensaje suave? Él valientemente confrontó las ideas equivocadas de los atenienses y les dijo, ustedes están equivocados. No existen dioses, existe solo un Dios, el que es merecedor de toda honra y toda gloria. Pablo confrontó a los atenienses con la realidad del evangelio y del juicio venidero. Por eso Pablo se refirió a Jesucristo como el juez poderoso y justo. Y por eso da énfasis en la resurrección. Por eso dice que la resurrección de nuestro Señor es importante. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que la resurrección de nuestro Señor es la demostración de que su obra fue aceptada completamente por Dios. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la demostración de que todo lo que las Escrituras dicen es cierto. Pablo, mis hermanos, era incapaz de predicar un sermón sin mencionar la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para él nada en la vida cristiana tenía un sentido sin el triunfo de nuestro Señor de la muerte.
¿Cuánto debemos aprender, mis hermanos? En predicar con fidelidad, en amar al Señor Jesucristo, pese a las burlas y conflictos que vengan a nuestra vida. Versículos 32 y 33. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ¿ya te oiremos acerca de esto otra vez? Y así Pablo salió de en medio de ellos. Vamos a leer el 34 también. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Para los antiguos griegos, la resurrección, mis hermanos, no era un concepto central de su filosofía y de su religión. De hecho, la idea de la resurrección del cuerpo era más bien ajena a su pensamiento y a lo que ellos querían. Los griegos creían en un concepto que se llama la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección del cuerpo. Para ellos, para su filosofía, cuando ellos morían, su alma viajaba al inframundo, se reunían con sus antepasados y allí vivía una vida eterna, una vida eterna en la oscuridad. A lo más, podríamos mencionar una idea que se llama la transmigración de alma, defendida por Platón y por Pitágoras, la cual decía que el alma podía reencarnarse en un nuevo cuerpo después de la muerte. No sé si han visto la película Soul de Disney, que es de dibujos animados. ¿Sí? Bueno, justamente se enfoca un poco en esta idea platónica, de que el alma es eterna, que siempre ha existido, que está en algún lugar, y en algún momento tiene que nacer, experimenta una vida acá, y cuando el cuerpo muere, el alma vuelve a ese lugar para encontrar nuevamente el momento de volver a nacer. Es el concepto de la reencarnación que más o menos tenemos hoy en día. Ellos sentían, mis hermanos, que cualquier cosa material era inherentemente mala. Para ellos el cuerpo, lo material, era malo. Por lo tanto, no podían imaginar este concepto de un cuerpo glorificado. Lo que nosotros creemos, de que el ser humano no es tan solo cuerpo o solamente alma, es cuerpo y alma, y un día nuestros cuerpos serán glorificados. Ellos pensaban que la expresión máxima de gloria era tener un espíritu puro. Por eso, mis hermanos, se burlan de Pablo cuando él predica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la promesa de la resurrección de nuestros cuerpos en algún momento. Y como Pablo vio que ya no podía hablar de Cristo, salió en medio de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos constantemente cómo Pablo quería predicar de Cristo, cómo su propósito era predicar el Evangelio. No crean que él salió porque no era capaz de hablar con los filósofos. Él tenía la capacidad para pasar a lo mejor todo el día filosofando y hablando de mitos y leyendas. Pero Pablo no estaba interesado en esto. Pablo estaba interesado en hablar de Jesucristo. Si él no podía hablar de Jesucristo, no tenía nada más que decir. Mis hermanos, a Pablo no le interesaba el reconocimiento de las personas. A Pablo no le importaba que reconocieran sus cualidades, su inteligencia, su capacidad de debatir. A Pablo no le interesaba ser tildado por ellos como un hombre sabio. A Pablo no le importaba su propio bienestar. Por eso vemos cómo una y otra vez predica el Evangelio en medio de la persecución y en medio del maltrato. A Pablo no le importaba su propia comodidad. A Pablo le importaba predicar de Cristo y de este resucitado. Muy contrario, mis hermanos, a los mensajes y a los predicadores que tenemos hoy en día. Me di el trabajo de escuchar a varios predicadores
varias predicaciones, y todas eran en este sentido. Oré 40 días y el Señor me dijo que debido a que yo oré 40 días, iba ahora a liberar a las personas con demonios. Ayuné 41 días y se me fue revelado grandes verdades. El Señor me dotó y me equipó para sanar y liberar a los enfermos. Y todos los mensajes y todas las predicaciones entornan al predicador. Ni tú ni yo somos el centro de esta historia. Ni tú ni yo somos el centro de adoración. ¿De qué me sirve, mis hermanos, que ustedes digan qué buen sermón si Cristo no estuvo presente? ¿De qué sirve, mis hermanos, que ustedes admiren a tal o tal predicador si no están admirando a nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué sirve que tú seas reconocido en la iglesia por tus años o por tu experiencia o por tus dones si Cristo no es exaltado en tu vida y si no haces que los demás exalten al Señor Jesucristo? ¿De qué sirve, mis hermanos, tener una iglesia cómoda, calentita para pasar el frío si Cristo no está siendo adorado? No perdamos el foco de nuestra vida. Tus problemas no son el foco de la iglesia. Tus necesidades no son el foco de la iglesia. El foco de la iglesia es exaltar a Cristo porque Él se lo merece, porque Él es Dios y no nosotros. El centro, mis hermanos, de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra justificación se basa justamente en que Cristo resucitó. Nuestra regeneración se basa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra propia resurrección descansa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que somos descansa en que Cristo se levantó, mis hermanos, y hoy vive y está con nosotros y un día regresará. Según nuestro pasaje, toda presentación del Evangelio tendrá una variedad de resultados. Y se mencionan 3. Algunos se burlarán. Nos tildarán de locos, de fanáticos, de retrógrados, de ilusos, de ignorantes. Y debemos estar preparados para eso, mis hermanos. El mundo nos atacará. Tratará de avergonzarnos una y otra vez. Pero también vemos un segundo escenario. Otros pospondrán su decisión y nos dirán a la hora de predicarles y compartirles el Evangelio: voy a pensar, tengo muchos pecados como para ir a la iglesia, déjame solucionar un poco mi vida. Cuando tenga tiempo voy a ir. Pero hay otros que creerán. Y este es el resultado más hermoso. Y es lo que debe impulsarnos. Es el que debe darnos ánimo para seguir hablando a todas las personas que se pongan por delante de nosotros. Algunos creerán, mis hermanos. Nosotros creemos en la predestinación. Nosotros creemos que es Dios quien escoge. Deberíamos ser los más valientes a la hora de predicar el Evangelio. Porque he insistido en esto. No somos nosotros los que convencemos a los demás. No es nuestra oratoria, no es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad apologeta. No es cuánta teología o cuántos libros yo conozca. Es el Espíritu Santo quien hace la obra. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Es el Espíritu Santo que hace que los pecadores se arrepientan y pongan sus vidas delante de nuestro Señor Jesucristo. Y entreguen sus vidas
al Rey de Reyes y Señor de Señores. No eres tú, es el mismo Señor. Pero eso no quita que nosotros nos preparemos, que seamos valientes, mis hermanos, para predicar el Evangelio, que nos esforcemos en conocer su palabra, que nos esforcemos en predicar el Evangelio, que nos esforcemos en vencer nuestros miedos, en confiar en el Señor, en doblar nuestras rodillas y pedir la asistencia de nuestro Señor para que nos dé cada día más esta capacidad de hablar de Él, de hablar de sus virtudes, de hablar de su amor, de hablar de lo hermoso y maravilloso que es nuestro Dios. Que el Señor encamine nuestros corazones, mis hermanos, para tomar la mejor decisión que podemos hacer: seguir predicando fielmente el mensaje del Evangelio a toda criatura. Después de todo, mis hermanos, esta es la voluntad de nuestro Dios. Que así sea. Amén. Oremos. Amado Señor,